Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Un tema que nos preocupa mucho a los padres, sobre todo cuando tenemos un bebé recién nacido, creo que es el tema de las alergias, de saber detectarlas a tiempo y que no se produzca ningún problema. Una de las alergias más frecuentes en los bebés son las alergias a las proteínas de la leche de vaca, pero no debemos confundirlas con las intolerancias. ¿Sabes distinguirlas? La alergia a la leche de vaca es una alergia que puede aparecer desde el momento del nacimiento y a veces es un poco difícil darnos cuenta de qué es realmente lo que le está pasando a nuestro bebé con esa lactancia, pues que le produce mucho malestar. En algunos casos es muy fácil porque puede llegar a provocar, pues, si es una alergia mediada por anticuerpos, bueno, pues puede provocar hinchazón en la boca, en la lengua y puede provocar asfixia, y en esos casos es una alergia bastante grave que se detecta muy rápidamente. Pero en otros casos, las alergias a la leche de vaca no mediadas por anticuerpos, no mediadas por inmunoglobulina E, bueno, pues son más difíciles de detectar porque realmente lo que provocan es un malestar digestivo, pues malas digestiones, diarreas, bueno, malestar que a los bebés les afecta enormemente y por supuesto a los padres también, porque ese malestar nos puede impedir estar tranquilos, vemos que algo pasa, no sabemos muy bien qué es y a veces, bueno, pues puede retrasar un poquito el diagnóstico de una alergia a la leche de vaca. Al principio del vídeo os decía si sabéis distinguir entre una alergia y una intolerancia, porque a veces, claro, esto como nos pilla igual un poco de nuevas, podemos confundir la alergia a la leche de vaca, que siempre está provocada por las proteínas de la leche de vaca. Por eso en algunas ocasiones veréis esa distinción, se puede incluso denominar por sus siglas PLV, alergia a las proteínas de la leche de vaca. Es una alergia muy concreta, sobre todo en el caso de los bebés, que se estudia muy a fondo porque requiere una dieta de exclusión, es decir, retirar de la alimentación del bebé cualquier producto que pueda llevar algo de proteína de la leche de vaca. Y ahora enseguida os lo voy a explicar y lo vais a entender perfectamente. Y os digo que no debemos confundirlo con una intolerancia, porque las intolerancias a la leche de vaca no están provocadas por las proteínas, sino por los azúcares. Y el azúcar típico de la leche de vaca es la lactosa, con lo cual no se debería llamar intolerancia a la leche de vaca, sino que se debería llamar intolerancia a la lactosa, que es ese azúcar que, como os digo, contiene la leche de vaca de manera natural. Sin embargo, las personas que tienen una intolerancia a la lactosa sí admiten el consumo de lácteos bajos en lactosa. Cada persona hasta cierta medida, pero eso también lo podemos tener en cuenta e ir haciendo pruebas de tolerancia de esos alimentos. La mayoría de las personas que tienen una intolerancia a la lactosa admiten, por ejemplo, el consumo de yogures, porque el proceso de fermentación natural de los yogures consume esa lactosa. También se suele añadir a la leche unas enzimas, lactasa, que dividen o medio digieren esa lactosa, por ejemplo, en la leche. Esas son las famosas cajas o tetrabricks que podemos comprar de leche sin lactosa. No es que no tengan lactosa, es que se les ha añadido lactasa, que es esa enzima que digiere la lactosa, para que cuando nosotros la tomamos ya esté rota esa molécula, y por eso son leches que suelen saber un poquito más dulces que la leche de vaca natural. Pero vamos a volver a la alergia a las proteínas de la leche de vaca, que requieren una dieta, como os digo, de exclusión total de lácteos o de cualquier derivado de la dieta de un bebé. Imaginaros un bebé pequeñito con lactancia materna. En principio no deberíamos tener problemas, pero también lo podemos tener, que eso también os lo voy a explicar. Bueno, en el caso de la lactancia materna,
la alergia a la proteína de la leche de vaca la podríamos llegar a detectar cuando empecemos a introducir la alimentación complementaria, es decir, al introducir, por ejemplo, los yogures, que es uno de los alimentos que se incluyen en la alimentación complementaria de los bebés. Pero en el caso de la lactancia artificial, eso lo vamos a notar desde el principio, porque las leches de fórmula están elaboradas partiendo de leche de vaca, es decir, contienen proteínas de leche de vaca, con lo cual esas alergias se van a detectar mucho antes en los niños alimentados con leche de fórmula. En el caso de las alergias a la proteína de la leche de vaca mediadas por anticuerpos, por inmunoglobulina E, los síntomas que nos pueden hacer sospechar pueden ser erupciones cutáneas o, como os he dicho antes, que se nos inflame parte del sistema digestivo, que pueden ser los labios, o erupciones alrededor de la boca en los lactantes, y de esa manera podemos detectar más fácilmente que algo raro está pasando y consultarlo, por supuesto, rápidamente con el pediatra. En el caso de una reacción alérgica grave que impida un adecuado paso del aire, sobre todo porque se puede cerrar la glotis, se puede cerrar parte del sistema respiratorio, es imperativo acudir urgentemente a urgencias. ¿Qué ocurre con estos niños que están alimentados con lactancia artificial? Bueno, pues que hay fórmulas especiales, específicas para estos niños, con hidrolizados a través de leches fabricadas a través de soja. Bueno, hay infinidad de fórmulas que se les pueden dar. No penséis que va a ser imposible alimentarlos con leche de fórmula. Hay varias posibilidades que os las irán comentando también según se vayan haciendo esos estudios de la alergia. Pero también es posible mantener esa lactancia artificial. Y lo que os decía antes, que en el caso de reacciones graves o de una alta sensibilidad a la proteína de la leche de vaca, la alimentación de la madre podría influir también en el desarrollo de esa alergia en el caso de esos bebés altamente sensibles, con una sensibilidad muy alta a esas proteínas de la leche de vaca, con lo cual, si ocurre, la madre debería eliminar también todas las proteínas de la leche de vaca de su alimentación, porque puede haber un traspaso a través de la lactancia. Ese sería uno de los casos de reacción alérgica a la proteína de la leche de vaca más graves, porque no es lo más habitual. Lo más habitual es que en la lactancia materna no se produzcan esas reacciones alérgicas. ¿La alergia a la proteína de la leche de vaca es para siempre? Pues en la mayoría de los casos no. Alrededor de un 80-85% de los lactantes que desarrollan este tipo de alergias a la proteína de la leche de vaca, a través de una dieta de exclusión durante un periodo de tiempo, es posible que alrededor de los 4 o 5 años sean capaces de volver a reintroducir ciertos alimentos que contienen proteínas de leche de vaca. Siempre habrá que hacerlo, por supuesto, con supervisión. Todas estas introducciones sería como una introducción paulatina otra vez de esos alimentos para ver la tolerancia. Algunos niños llegarán a tener una tolerancia total, es decir, eliminarán esa alergia, pero otros niños puede ser que tengan solo una tolerancia parcial a ciertos alimentos. Y bueno, todo esto se estudiará también con ayuda de un alergólogo, por supuesto. Y esos niños que mantienen esa alergia, ese 15% aproximadamente que la mantendrán durante toda su vida, tienen que saber, tanto padres como niños, porque ellos después tienen que ser conscientes y controlar aquellos alimentos que comen fuera de casa para evitar esas reacciones alérgicas. En ese caso se pueden producir reacciones alérgicas muy graves, llegando a un shock anafiláctico, y no solo con los alimentos, sino que son niños que son muy sensibles a cualquier proteína de leche de vaca de cualquier tipo, cualquier traza, en cualquier cantidad. Antes os he dicho que os iba a decir otros alimentos que contienen proteínas de leche de vaca, porque se pueden utilizar en la fabricación, en la elaboración a nivel industrial de otros alimentos, como por ejemplo los jamones cocidos pueden tener proteínas de leche de vaca. Es importante que aprendamos a leer las etiquetas, porque incluso en el caso de aparecer como trazas,
podría ser en el caso de industrias o fábricas que elaboren diferentes tipos de alimentos, esas proteínas podrían incluso flotar en el aire, transmitirse de unos alimentos a otros por contaminación cruzada. También deberíamos evitar ese tipo de alimentos en la alimentación de estos bebés o de estos niños que mantienen esa alergia a las proteínas de la leche de vaca a largo plazo, que no son capaces de superarla. De manera que hay que tener muchísimo cuidado con su alimentación y con otros productos que también podrían causar una reacción cruzada, como pueden ser los geles o los jabones que tienen como emoliente proteínas o que tienen leche como emoliente en su fabricación, que también es algo bastante habitual. Y llegar a pensar en casos extremadamente graves, una persona que en un vestuario de un gimnasio, por ejemplo, una persona que se está duchando en la ducha de al lado con un jabón que contiene leche, podría llegar a causar una reacción alérgica a otra persona que se está duchando en la ducha de al lado, por los vapores y por todo lo que se pueda transmitir, o si vamos detrás en la misma ducha. Bueno, son reacciones y casos ya muy graves, muy extremos, pero que bueno, si los tenemos en casa, pues también tenemos que saber que se pueden llegar a producir, incluso con productos como veis, los jabones, los geles de baño, que no son directamente alimentarios. En estos casos persistentes, actualmente se está trabajando también con inmunoterapia oral y con desensibilización que se debe hacer a nivel hospitalario, pero que en general da bastantes buenos resultados. Así que bueno, ahí va avanzando también la investigación. Así que espero que este vídeo sirva de ayuda para aclarar algunos conceptos y bueno, ya sabéis que siempre que tengáis más dudas o queráis que os hable de algún tema en concreto, me lo podéis dejar también en la cajita de los comentarios. Espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros y por supuesto que espero que sigáis ahí en los próximos vídeos.